academia en la cual veremos algunos tips and tricks o algunos trucos y herramientas que han salido en las últimas versiones de AutoCAD Plant 3D. Entonces, la idea es que veamos diferentes herramientas, diferentes aplicaciones que han surgido en estas últimas versiones. Entonces, para ello, vamos entonces a empezar con esta clase. Bien, como pueden ver, estoy trabajando con AutoCAD Plant 3D 2019, que es la última versión, la más reciente. En esta versión, o si bien, pues antes de empezar, les quiero contar que si bien en cada una de las versiones nuevas de Plant, sobre todo después del 2016, 2017, han ido incorporando algunas funcionalidades que son, o uno podría decir, pensar que son pocas, pero realmente son funcionalidades que ayudan o que se centran en trabajo colaborativo y en hacer mucho más eficiente el trabajo con Plant 3D. Entonces, si bien no se han incorporado como tal nuevas herramientas como por ejemplo, no sé, de creación de equipos o de creación de tubería, porque ya eso muy robusto, esas herramientas ya están muy robustas. Sí se han ido incorporando algunas herramientas que ayudan a esos flujos de trabajo colaborativos y también un poco a que nuestros planos de P&ID estén muy acordes a los modelos de 3D. Y también, obviamente, cómo generamos reportes de manera mucho más eficientes, cómo hacemos o generamos isométricos de líneas de tubería con más detalles. Entonces, es lo que vamos a ver un poco hoy, ¿vale? Estos diferentes tipos de herramientas que se han ido incorporando en las últimas versiones de Plant 3D. Bien, aquí he creado un proyecto nuevo. Este proyecto, pues, como se dan cuenta, lo he llamado Life 0219. Y lo primero que quiero que veamos es que anteriormente, cuando yo quería hacer un backup de un proyecto, lo que tenía que hacer era ir a la carpeta del proyecto, buscar esa carpeta físicamente dentro de mi disco duro, o si estaba trabajando en red o trabajo colaborativo, tenía que ir a buscarla y hacer una copia manual de esa carpeta. Ahora tengo una herramienta, si yo le doy clic derecho aquí al proyecto, tenemos que está haciendo aquí como alguna tarea de validación. Ok, no quería abrir ese plano aún, pero no sé por qué. Esperemos aquí, cerrémoslo. Muy bien. Vale. Si yo le doy clic derecho al nombre del proyecto, entonces fíjense que aquí me aparece una, una opción que se llama Create Project Backup. Y cuando yo le doy clic en esta opción, pues él me va a abrir un cuadrito de diálogo en el cual yo voy a poder eh, él me dice, miren, un backup, pues básicamente, si usted lo guarda en su disco duro, pues usted es la única persona que va a tener acceso a ese backup una vez que lo realice y abra ese proyecto. Me pregunta dónde lo quiero guardar, entonces yo puedo seleccionar algún folder o una carpeta o ubicación en el disco duro donde quiero guardar o en la red si tuviera, donde puedo guardar ese backup de ese proyecto y simplemente le digo Backup Project Now y él empieza a hacer esa copia de ese proyecto en la versión actual. Eso quiere decir que si yo estoy trabajando en un entorno colaborativo y sobre este proyecto siguen trabajando mis compañeros, mis colaboradores, pues el backup del proyecto va a quedar en la versión, digámoslo así, o en las últimas versiones que guardé cuando hice ese backup. Bien. También quiero que nos fijemos en algo nuevo que aparece aquí en el Project Manager y es Pipe Specs. Anteriormente solamente yo tenía P&ID Drawings.
Plan 3D Drawings y Related Files. Ahora tengo Pipe Specs acá. Y esto me va a permitir administrar los specs que tengo dentro de este proyecto. Anteriormente me tocaba abrir el Spec Editor y luego si quisiera abrir un spec de este proyecto, me tocaba ir a la carpeta del proyecto, entrar en una carpeta que se llama Spec Sheets. Entonces era un poco confuso porque realmente no sabíamos muy bien cuál era el spec o dónde estaban los specs. Bueno, ahora lo tengo aquí a la mano y simplemente si yo quisiera, por ejemplo, editar el spec Carbon Steel 300 de este proyecto, pues simplemente lo selecciono aquí, le digo Edit Spec, le doy clic derecho, le digo Edit Spec y lo que va a suceder es que él va a abrir el Spec Editor. Va a abrir aquí, como se pueden dar cuenta, miren que él dice, listo, dentro de la carpeta de su proyecto Live 0219, dentro de Spec Sheets, está este Spec CS300 y lo puedo editar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo muy simple. Vamos a ir a la tubería, aquí al tubo, y vamos a decirle edit parts y lo que quiero hacer es que quiero agregar un par de diámetros más a esta tubería. Entonces en este momento va de media pulgada hasta 24. Si ustedes se fijan acá abajo me aparece un checkbox que dice hide parts marked remove from spec. Entonces esto quiere decir que él ha escondido o no me está mostrando en esta lista diámetros que están marcados como remove from spec. Entonces, si yo le digo aquí, les marco este checkbox, aquí me van a aparecer acá abajo, por ejemplo, 1/8, 1/4, 3/8, bueno, ta. Entonces, por ejemplo, voy a decirle que quiero agregar el de 22 pulgadas, que no está incluido en este momento. Y entonces, si yo le digo aquí Apply y OK, entonces miren que aquí ya me aparece el de 22 pulgadas, antes no me aparecía, y le digo OK. Y lo que voy a hacer es que voy a guardar este spec, voy a decirle aquí File y Save. Entonces de esa forma, lo que acabamos de hacer es que agregamos un nuevo diámetro de tubería a este spec CS300 que hace parte de mi proyecto. Ahora vamos a comprobar que sí funcionó. Listo, por ahora voy a cerrar el spec editor porque no lo necesito más. Ahora, otra cosa que es bastante importante es cómo yo depuro esta lista de specs. Tal vez yo no necesito dentro de mi proyecto toda esta cantidad de specs, sino que necesito algunos o solamente uno, ¿cierto? Entonces, yo puedo simplemente venir acá y seleccionar uno de estos specs y decirle clic derecho, remove spec. Y entonces él me dice que si quiero removerlo de este proyecto o quiero deslinkearlo o desligarlo de este proyecto. Realmente la diferencia es que este lo remueve completamente. O sea, si estoy trabajando en un entorno colaborativo, pues nadie más lo va a ver. O sea, lo remueve completamente de este proyecto. No quiere decir que lo remueva para siempre, sino de este proyecto. O que lo desligue. Entonces, para mí yo no lo voy a ver más en mi computador, en mi proyecto, pero el resto de mis compañeros, si estoy trabajando en un entorno colaborativo, sí lo van a ver. Entonces, vamos a removerlo. Entonces, miren que aquí ya depuré de esta lista ese spec y ya no me va a aparecer más. ¿Por qué es bueno hacerlo? Bueno, pues para no tener tantos specs disponibles, para que sea un poco más fácil trabajar con estos specs. Y dos, porque esto aumenta el tamaño del proyecto. Entonces, si estamos trabajando en un entorno colaborativo, entonces cuando abramos el proyecto, pues, y si estamos trabajando en un entorno de red, pues va a ser un poco más lento el proceso cuando abramos el proyecto. ¿Vale? Bien. Quiero que veamos entonces un par de cosas más dentro de o funcionalidades de personalización. Estamos viendo o estamos haciendo, no hemos hecho líneas todavía, tubería ni nada, estamos haciendo cosas de personalización. Y lo que quiero que veamos es que si yo entro dentro del Project Setup, clic derecho, Project Setup de este proyecto, hay una funcionalidad que me permite crear reportes personalizados, que es algo que de pronto pasamos por alto o hacemos reportes solamente
de los que ya están preconfigurados dentro de Plant, pero realmente nosotros podemos crear reportes como pues a nuestra medida. Entonces, fíjense que aquí en General Settings a mí me parece una división que se llama Report y aquí me van a aparecer unos reportes que ya están preestablecidos. Reporte de válvulas de control, de equipos, de instrumentos, de líneas, de conexiones, bueno, en fin. Entonces, por ejemplo, si yo voy al reporte de válvulas, entonces el reporte está configurado de la siguiente manera. Él me va a mostrar el tag o la etiqueta, el diámetro, la línea, el servicio, el diámetro de la línea, el spec, si tiene aislante, el código de la válvula, el fabricante, descripción, plano, número del plano, nombre del plano y un identificador único que tiene cada ítem dentro del Plant 3D, que maneja la base de datos. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos modificar cómo se va a mostrar este reporte? Entonces realmente es bastante simple. Yo voy a ir aquí, voy a seleccionar Valve List y le voy a decir aquí Modify. Entonces aquí él me está mostrando cómo se va a mostrar o cómo se está creando esa tabla. Entonces la primera columna sería etiqueta, luego diámetro, así tal cual como lo estamos viendo aquí. Miren, aquí tag, size, line number, service. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros no queremos mostrar una de estas propiedades dentro del reporte? Entonces, fíjense que acá a la izquierda me aparecen P&ID Object Properties. Entonces, por ejemplo, válvulas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no quiero mostrar, por ejemplo, no sé, el fabricante, por decir algo, o no, la descripción? Quitemos la descripción. Entonces, cuando yo desmarco este checkbox, de aquí de este listado, se quita description. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, quiero mostrar el proveedor? Entonces, aquí le marco supplier y aquí me va a mostrar el proveedor. Ahora, yo quiero mostrar que el proveedor esté después de fabricante. Entonces, simplemente selecciono aquí supplier y voy a subir con esta flecha, con este botón, hasta que quede debajo de manufacturer o de fabricante. Y de esa forma es muy fácil modificar la forma en que vamos a mostrar nuestros reportes, en este caso el de válvulas. Ahora simplemente le voy a decir aquí OK. Y si se fijan, entonces aquí en este listado me va a aparecer manufacturer y inmediatamente me va a aparecer supplier o proveedor. Vamos a decirle aquí apply. Y él ya toma y guarda esos cambios dentro de esta base de datos de Plant 3D. Bien, más adelante generaremos un reporte bastante simple para que puedan ver cómo funciona esta parte de reportes. Bien, voy a decirle aquí OK y lo que quiero hacer ahora es que voy a crear un pequeño plano de P&ID para empezar a dibujar un par de líneas que quiero que... vamos a ponerle aquí. Vamos a trabajar sin plantilla. Bien. Voy a cambiarme aquí el entorno de P&ID para que me aparezca la simbología, las paletas de trabajo. Bien. Ahora lo que voy a hacer entonces, voy a dibujar una línea. Vamos a dibujar una línea aquí de proceso. Muy bien. Vamos a asignarle un tag a esta línea. Vamos a llamarla, vamos a decirle que es de 4 pulgadas. Que el spec que vamos a trabajar es Carbon Steel 300. Que el servicio o el fluido que va sobre esta línea, vamos a decirle que es un fuel gas, por decir algo. Y la línea es la 001. Muy bien, asigno esa etiqueta, la pegamos por aquí. Bien. Fijémonos en algo. Miren que yo sobre esta línea puedo empezar a ubicar válvulas, por ejemplo.
Entonces vamos a ubicar, por ejemplo, una gate con puerta. Ahí está. Y vamos a ubicar, por ejemplo, una de globo. ¿Listo? Bien. Perfecto. Ahora, nosotros bueno, y ubiquemos, es más, hagamos otra línea. Hagamos otra línea por aquí. Y sobre esta línea también agreguémosle un tag, una etiqueta, digamos que es de 6 pulgadas, que el spec es Carbon Steel 300, que el servicio, digamos que es, pongámosle hidrógeno, y esta línea es la 2. Muy bien. Y pongámosle aquí también unas válvulas, pongámosle una un cheque. Y pongamos también una válvula de mariposa. Muy bien. Ahora, nosotros veíamos o configuramos unos reportes, ¿cierto? De válvulas. Vamos a ver cómo generamos un reporte de válvulas muy fácilmente. Entonces, ustedes se fijan, yo tengo aquí una herramienta que se llama el Data Manager. Y este Data Manager pues me muestra la información del plano actual, bastante completa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver válvulas, pues aquí me va a mostrar las 4 válvulas, ¿cierto? Bueno, en fin. Pero yo también puedo generar reportes. Y los reportes no solamente es del plano actual, sino de todo el proyecto. Como en este ejemplo solamente tenemos un plano, pues solamente me va a mostrar la información de este plano. Pero digamos, por ejemplo, yo he generado reportes de no sé, de 20 planos que están dentro de un solo proyecto. Y lo hago muy fácilmente porque no me toca estar, no sé, como exportando la información de cada plano y luego pegándola en uno solo, sino que yo simplemente vengo aquí donde dice en el Data Manager, ¿cierto? Selecciono acá y le digo Project Reports. Y a seleccionar Project Reports, aquí me va a aparecer este listado de reportes, que es el que veíamos dentro del Project Setup. Y aquí me va a aparecer Valve List o listado de válvulas. Entonces miren que aquí me aparece tal cual como lo veíamos en el Project Report, en el Project Setup, perdón. Entonces el tag, el diámetro, el número de línea, el servicio, el diámetro nuevamente, el spec, si hay, bueno, en fin, ¿cierto? Y miren que aquí me aparece fabricante y proveedor, que fue como configuramos nosotros que queríamos que mostrara el reporte el reporte, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, lo puedo exportar. Si le digo aquí export, vamos a mandarlo aquí al escritorio y le voy a decir save. Entonces, lo que va a hacer es que él va a exportar en un Excel este reporte, así tal cual lo estamos viendo. Vamos a ir al desktop y por aquí me va a aparecer este reporte. Y aquí está, entonces ya lo tenemos dentro de un Excel, o sea, es mucho más fácil de trabajar aquí esta información y ya podemos utilizarla para enviarle a nuestro fabricante, a nuestro proveedor, a no sé, nuestros clientes, etcétera. ¿Listo? Bien, voy a cerrar esto y volvamos aquí a planta. Vale. Otra herramienta que es bastante importante que fue agregada en las últimas versiones de Plant se llama P&ID Painter. ¿Y qué hace el P&ID Painter? Vamos entonces a entrar aquí al Project Setup para configurarlo. Entonces fíjense que si yo entro dentro de P&ID Settings y voy a P&ID Painter Settings, aquí me aparece por defecto dos tipos o dos formas de pintar las líneas de P&ID. Por defecto, miren que él, pues, bueno, como estaba, cada línea sí, ambas líneas estaban pintadas de azul. Pero yo puedo decirle, mire, yo quiero que usted pinte las líneas por servicio, o sea, por fluido. Entonces, vamos a ver algo. Miren que si aquí vamos a Fuel Gas, que fue una de las líneas que agregamos, él dice que él la pinta de verde y la H de hidrógeno la pinta como gris. ¿Está bien? ¿Cierto? Entonces miren que, o yo puedo decirle, bueno, no la
pinte de gris, sino que pintémosla de rojo, por decir algo, ¿sí? O azul o de cian, ¿listo? Bien, si yo le digo aquí OK, ¿qué va a pasar? Que las líneas, así como las, las dibujamos, van a seguir azules, ¿sí? No ha pasado nada. Y es porque yo no he activado el P&ID Painter. Entonces miren que aquí arriba me aparece este panelcito dentro de este ribbon de Home, me aparece P&ID Painter y aquí me aparece que si quiero pintarla por servicio o por diámetro nominal. En este caso vamos a pintar por servicio. Y lo que voy a hacer es que voy a activar el Paint P&ID. Si yo lo activo, miren que aquí efectivamente la línea de Fuel Gas es verde, como lo habíamos definido, y la línea de hidrógeno es cian, como lo habíamos definido dentro del Project Setup, ¿vale? Esto suele ser bastante útil porque usualmente cuando estamos... Ahora, si yo trazo una línea nueva, por ejemplo, vamos a trazar una línea, vamos a trazar otra línea, y por defecto entonces está un poco... Ahí está. Ahora, por defecto la pinta amarillo porque no, las amarillas quiere decir que no tiene servicio asignado. Vamos a decir que esta línea es de 8 pulgadas, que por aquí va Carbon Steel 300, que el servicio, digamos que es un drain. Y esta es la 3, asigno. Y entonces miren que el drain, como se ha definido, es como un color magenta. Efectivamente es un... Ah, bueno, de hecho, dentro de las propiedades sigue siendo azul, ¿cierto? Pero el la pinta del color según la hayamos definido dentro del Project Setup, dentro del P&ID Painter. Y esto es muy importante porque esto nos ahorra mucho trabajo. Es más, cuando ploteamos los P&ID, pues va a salir del color que se ha definido dentro del P&ID Painter. Ahora, si yo desactivo esta opción, pues ellas vuelven a ser azules, ¿vale? Muy bien. Ahora, también hay una herramienta bastante importante que se llama Pipe Specs in P&ID. Entonces, si yo voy al Project Setup nuevamente, aquí me aparece algo que se llama Pipe Specs in P&ID. Entonces, si yo voy a esta opción, entonces él me da dos opciones. Me permite trabajar un proyecto estándar. Entonces, eso quiere decir que los objetos que yo ubique dentro de las líneas de P&ID no están relacionados o él no va a hacer una validación de si esos objetos se encuentran dentro del spec. Entonces, yo puedo ubicar cualquier objeto que yo encuentre dentro de mi paleta de trabajo, lo puedo agregar a las líneas o a mis planos de P&ID y así esté o no esté dentro del spec, él no me va a decir nada, ni me va a mostrar nada, ni me va a decir, mire, esto no está o esto sí está. ¿Listo? O la otra opción es que yo puedo trabajar Spec Driven Project. Eso quiere decir que él me va a mostrar y me va a indicar cuáles de los objetos que yo tengo dentro de mis paletas de trabajo y dentro del plano están presentes en el spec.
trabajar mis tuberías en 3D, yo no utilizo esa información de los PNIDs. Entonces estoy perdiendo tiempo e información valiosísima que ya traigo desde los PNIDs. Entonces, el reproceso es que yo empiezo a trazar líneas de tubería. Entonces, por ejemplo, yo voy y me fijo en el PNID. Ah, bueno, esto es de 4 pulgadas, S300 y trae estas válvulas. Ok, entonces el modelador suele entonces empezar 4 pulgadas y entonces empieza a modelar, ¿cierto? Con base en la información del PNID, pero no la está no está siendo vinculada a las líneas del PNID. Entonces, queda desligado el modelo 3D del plano PNID o de la información del PNID, quedan desligadas completamente. Y la idea es que esa información esté ligada en todo momento, ¿cierto? Por si existe un cambio en el PNID, yo poder validarlo y luego poder modificar o hacer las modificaciones pertinentes dentro del modelo 3D y viceversa. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Miren que acá dentro de Part Insertion yo tengo un pequeño botoncito que se llama PNID Line List o listado de líneas de PNID. Entonces, cuando yo lo utilizo, entonces aquí me va a aparecer todos mis planos de PNID, que en este caso solamente tengo uno, y tengo las líneas que he trazado de PNID dentro de este plano. Entonces, tengo 3, y voy a decir que voy a trazar la primera línea. Miren que si yo voy expandiendo, miren que aquí me aparece efectivamente todos los objetos o elementos o accesorios que están, que han sido ubicados sobre esta línea. Entonces miren que aquí tengo mis 4 válvulas, pero vamos bien, pero podemos ver ya algo muy importante. Miren que estas 3 dicen, miren, mapeado a la clase de plan 3D, check inline, mapeado a la clase de plan 3D, gate inline, mapeado globe inline, y este dice, este objeto no ha sido mapeado a un objeto de 3D. Entonces miren que esto es muy importante porque ya me está diciendo que, mire señor, esta válvula usted no la va a encontrar en el spec, que en el CS300 no lo va a encontrar. Entonces, si quiere ubicarla, pues tiene que crearla dentro del spec para poder que esa válvula aparezca del modelo 3D y pues quede ligada a la información que trae el PNID. Entonces ahí yo ya puedo tomar decisiones, puedo crear ese modelo, puedo agregarlo al spec, mapearlo y agregarlo pues ya a mi proyecto. Bien, por ahora vamos entonces a rutear esta línea. Entonces para hacerlo es muy fácil, le digo aquí clic derecho Place Item o también la puedo seleccionar y decirle Place. Y puedo empezar a rutear esa línea de tubería. Entonces voy a hacer algo como esto. Vamos a empezar por aquí. Ahora quiero subir, o sea, quiero ir en la dirección Z positivo, o sea, ir hacia arriba. Para ello, entonces, es muy fácil. Le digo control en el teclado, selecciono la tecla control del teclado y clic derecho. Y entonces, de esa forma, miren que él cambia la orientación de la tubería. Cambia la orientación de la tubería. Y ya puedo seguir este tubo hacia arriba. Y luego, si quiero, puedo cruzar en esta dirección. Bien. Ahora, si ustedes se fijan, miren que esta tubería quedó sobre, bueno, de hecho no está sobre pues solo lo que se supone que es el piso, o sea, el plano XY, ¿cierto? Debería estar ubicada en el 0, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo, vamos a decirle aquí, voy a seleccionar este tramo de tubería, y aquí me aparece como un triángulo hacia arriba, voy a darle clic a ese triángulo, y aquí me aparecen varias opciones, me aparece el BOP, el COP y el TOP. Entonces, me fijo en algo, si está hacia abajo, tal vez este plano como tal está ubicado, bueno, si está ubicado en el 0, que debería ser el 0, bueno, vamos a hacer acá. Con la tecla Tab del teclado, me voy a ubicar en el BOP y le voy a decir 0 y listo, ahí la sube.
¿cierto? Entonces miren que ya se ubicó exactamente sobre el plano de referencia que teníamos. Ahora, yo quiero ubicar esta tubería, quiero que quede sobre la estructura. Ahora, yo sé que esa estructura es de altura 2 metros, o sea, 2000 milímetros. Entonces, repito el mismo procedimiento anterior. Vamos a darle clic en este triangulito, Tab, hasta que encuentro el BOP y le digo aquí 2000 y Enter, y él va a ubicar esta tubería exactamente sobre la estructura. ¿Listo? Bien. Ahora fijémonos en algo también. Si yo ubico el cursor sobre la tubería, él ya me dice, mire, CS300, diámetro 4 y número de tag de la línea 001. Eso quiere decir que nuestra línea está tomando la información desde el PNID. Ahora lo que voy a hacer un poco es que voy a correr esta línea hacia, voy a correrla un poco hacia, bueno, no me permite hacerlo porque está, vamos a ver si moviéndola con el comando move, ahí está, listo, para ubicarla en el centro de la estructura más o menos. Bien, ahora lo que voy a hacer a continuación es empezar a ubicar los accesorios como las válvulas sobre la línea de tubería para que quede la línea completa. Para hacerlo bastante sencillo, simplemente le digo aquí place y empiezo a ubicar las válvulas sobre la línea de tubería. Ahí está la primera válvula, luego vamos a ubicar esta. Vamos a utilizar este volante hacia abajo. Ahí está, ¿listo? Bien, y esta no la puedo ubicar porque miren que me dice, esta clase de PNID no ha sido mapeada a ningún objeto de plan 3D. Entonces no me aparece la opción de darle place. ¿Listo? Bien. Ahora quiero que veamos un par de opciones nuevas que han surgido dentro de los isométricos. Entonces, si yo voy a ISOs, acá arriba, entonces me aparecen algunas opciones. Y la que quiero que veamos, que es la nueva, digámoslo así, es Reference Dimension. Esta no existía antes. Y Reference Dimension lo que me permite es referenciar, para ello voy a pasarme aquí a Wireframe. Lo que me permite es referenciar una línea de tubería hacia otro objeto. Puede ser hacia otra tubería, hacia una estructura, hacia un equipo, bueno. Entonces miren que si yo le digo aquí Reference Dimension, él me dice, listo, ubíqueme un punto de la tubería para poner ese punto de referencia. Entonces vamos a ubicar, por ejemplo, este punto medio de esta tubería. Momento. Entonces, Reference Dimension, él me dice, please pick the insertion point on a pipe or fitting. Entonces vamos a decirle aquí este punto. Ahí está. Y luego él dice, un punto de inserción, ¿cierto? O un punto de referencia. Entonces vamos a decirle que el punto de referencia, vamos a decirle aquí sobre esta estructura, vamos a decirle aquí perpendicular. Y ahí está. Entonces miren que él me está mostrando, ¿cierto? Me está mostrando que este punto, ¿cierto? Este punto de esta tubería está a esta distancia de esta estructura. Ahora, inmediatamente me abre el cuadro de propiedades. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo empezar a modificar cómo se va a mostrar esta referencia en el isométrico. Entonces, si quiero que el center line sea una línea centro, perdón, sea
punteada, sea una línea continua, que me muestre el mensaje en qué, en un círculo, en un rectángulo, en una elipse, que si quiero mostrar las coordenadas de ese mensaje, que si quiero que esa dimensión sea ortogonal o que me muestre en X, Y, Z, que si quiero que me muestre la locación de ese mensaje, bueno, en fin, ¿listo? Por ahora vamos a dejarlo así. Y entonces miren que si yo selecciono este circulito, por eso lo estoy trabajando en wireframe, porque si lo vuelvo a shaded, ya no lo voy a ver, ¿cierto? A menos que yo seleccione alguna de estas pues ya es más difícil de seleccionar. Entonces él me está mostrando una vista previa de más o menos cómo se vería esto dentro del isométrico. Entonces para ello generemos el isométrico. Vamos a decirle aquí Production ISO. Línea 01. Vamos a trabajarlo en Final A2. Aquí en opciones avanzadas vamos a decirle, no le vamos a marcar nada. Vamos a decirle aquí OK. Y vamos a decirle crear. Entonces, él va a crear el isométrico de esta línea de tubería. Pues ahí lo está creando. Esperemos que termine. Listo, han creado todos los isométricos efectivamente. Vamos a visualizarlo. Y miren que acá él me va a mostrar entonces el isométrico de la línea de tubería. Esto pues ya lo conocemos, sabemos cómo funciona, cómo Plant genera estos isométricos de una forma bastante eficiente. Pero lo nuevo es que aquí él me está mostrando, mire, esta línea de tubería está a 649 milímetros de un center line de un grid, ¿sí? Aquí tomo el center line del grid, de la estructura. Ahí no fui cuidadoso de haber desactivado el grid y que lo ubicara exactamente sobre la estructura, pero si lo hubieras ubicado exactamente ese punto sobre la estructura, no sobre el grid de la estructura. Entonces, para que lo tengamos claro, miren que aquí está, este es el grid, está como estas lineecitas de la estructura. Entonces, yo lo ubiqué sobre el grid, por eso me está mostrando CL, Center Line del grid, y no lo está ubicando o no me está mostrando que es pues, que está ubicado a esa misma distancia, pero de un beam, de una estructura. Pero no importa, ¿vale? El hecho era mostrarles cómo se genera esta anotación dentro del isométrico. Ahora, si yo ubicara, yo podría tener también ubicar esta misma referencia no sobre una estructura, sino sobre otra línea de tubería. Entonces aquí él me mostraría, está a tanta distancia de la línea 002, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Y como último tip que les quiero mostrar en este live es las herramientas de trabajo colaborativo. Esto fue una funcionalidad, o esta es una funcionalidad que se incluyó desde la versión 2018. Bueno, se empezó desde la versión 2017 como Service Pack 2, una cosa así. Pero recién se hizo bastante poderosa o se hizo bastante útil ya completamente en la versión 2018 de Plant 3D. Y se ha ido refinando y es bastante, y yo pues les puedo dar les puedo decir que yo trabajo casi todos los días con proyectos colaborativos de Plant 3D y funciona perfectamente. Hay gente trabajando en Estados Unidos, gente trabajando en muchas partes del mundo y funciona muy bien porque todo el proyecto está en la nube. Entonces no tenemos que preocuparnos de servidores, de replicar servidores, de VPNs, de absolutamente nada. Simplemente nosotros trabajamos con nuestro acceso de nuestra cuenta de Autodesk. Creamos un proyecto en A360, pero obviamente ese proyecto, pero para poder acceder a este trabajo sí necesitamos un licenciamiento de BIM 360, ¿vale?
Entonces, si no tenemos licenciamiento o de BIM 360, pues no podemos trabajar colaborativamente en la nube. ¿Cómo funciona esto? Es bastante fácil. El flujo de trabajo suele ser de esta forma. Una persona que es como un project manager, como un líder de proyecto, es la persona que se va a encargar de crear el proyecto, o sea, de crear este proyecto, de crear una estructura de carpetas, bueno, de traer las paletas de trabajo, ¿qué? De crear toda la simbología, de cuáles specs quiero que estén dentro del proyecto. Bueno, realmente es como sí, es un project manager, es una persona, o un project manager, no, es como una especie de BIM manager de plant, en el cual se encarga de que toda la simbología, todas las paletas, todas las carpetas, todas las plantillas estén dentro del proyecto, ¿vale? Y una vez creado ese proyecto, esa persona lo que va a hacer es que lo va a subir a la nube. ¿Cómo lo hace? Es muy simple. Acá dentro de Plant yo tengo entonces miren que este proyecto actualmente está guardado dentro de mi disco duro, dentro de este computador que estoy trabajando en este momento. Ahora, si yo voy aquí a esta pestaña de Collaborate, él me va a permitir compartir este proyecto. Y cuando yo le digo Share Project, él lo que va a hacer es que me va a decir, mire, básicamente son 3 pasos. Escoja un folder dentro de su BIM 360 Team. Por eso les decía que necesitamos un licenciamiento y haber creado ese folder previamente dentro de BIM 360 Team. Luego suba una copia de su proyecto actual. Entonces este proyecto como está, lo vamos a subir como está en este momento a la nube y luego simplemente invitar a nuestros colaboradores, ¿vale? Entonces le damos así, get started. Él me dice que debo cerrar los planos que tengo, le digo que sí. Y él lo que va a hacer es que está buscando los hubs o los espacios de trabajo a los cuales yo tengo acceso. Entonces, por ejemplo, este es mi espacio de trabajo personal, digámoslo así. Entonces, dentro de este espacio de trabajo personal, pues tengo todos estos proyectos creados. Yo puedo decirle, bueno, dentro de test, vamos a subir este proyecto. Entonces, lo que va a hacer es que va a subir una copia actual y los planos, así tal cual, están guardados. Entonces, ese plano de P&ID con esas 3 líneas, así lo va a subir. Ese plano de la estructura con la tubería, así lo va a subir. Los isométricos, si he creado, también los va a subir. Entonces, de esa forma, él va a crear una copia exacta de mi proyecto en la nube, ¿vale? Y de aquí en adelante, todo el trabajo que yo realice, lo voy a realizar en el proyecto de la nube. ¿Qué pasa? Y para explicarles cómo funciona como la arquitectura detrás de esta metodología de trabajo. Porque alguien puede decir, bueno, voy a estar ocupando ancho de banda todo el tiempo, se va a volver muy lento, bueno, ¿qué pasa si no tengo internet? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Resulta que en este momento él está subiendo este proyecto que yo estaba trabajando, lo está subiendo a la nube. Pero internamente él está creando un proyecto en una carpeta como un caché. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo inicio Plant y abro un proyecto en la nube, él lo que hace es que él va a comparar el proyecto caché, el proyecto que está guardado dentro de mi disco duro, dentro de una carpeta que se llama Collaboration Caché, y la va a comparar con el proyecto que está en la nube. Entonces, y esa comparación es bastante rápida. Él va a decir, lo que está en la nube, hay algo nuevo que haya hecho otro colaborador en otra parte de la oficina, en otra parte del mundo. Hay algo nuevo que yo deba saber, sí o no. Si no, o sea, si que está en la nube es igual a lo que tengo en la carpeta del caché, él simplemente va a abrir lo que está en la carpeta caché y yo estoy trabajando, digámoslo así, que estoy trabajando localmente. Entonces, ¿qué pasa? Él funciona bajo una metodología de check-in y check-out como Volt. Entonces, cuando yo abro un plano, él lo que hace es que nuevamente hace esa confirmación que si lo que está en la nube está igual a lo que tengo guardado en mi disco duro,
Entonces, si sí es igual, simplemente ahora lo que está guardado en mi disco duro y se puede decir que estoy trabajando localmente. Si no es igual, si hay alguna actualización de ese plano, él lo que hace es que va a actualizar el plano que está guardado en la carpeta de caché, lo va a actualizar, va a hacer una actualización, pero esa actualización no es que copie el plano completamente, sino que solamente actualiza lo nuevo. Entonces es una actualización bastante rápida. Y, y realmente yo estoy y bloquea, digámoslo así, ese plano para que otras personas lo trabajen si estoy trabajando de forma colaborativa. Entonces, de esa forma, me aseguro de dos cosas. Uno, que siempre estoy trabajando sobre la última versión del plano. Y dos, que estoy trabajando realmente, estoy trabajando localmente. Entonces, solamente en el momento en que yo le digo check-in, ¿cierto? En ese momento cuando yo le digo check-in a ese plano es cuando él va a actualizar tanto el que está obviamente en el folder de caché localmente, como el modelo que está guardado en la nube, para que todas las personas que estamos trabajando sobre ese mismo proyecto de forma colaborativa podamos tener las últimas versiones de todos los planos. Bien, entonces, aquí él ya está terminando, como se pueden dar cuenta, está cargando los specs dentro del proyecto en la nube. Entonces, pues está tardando un poco porque pues, siempre son bastantes. Cometimos el error tal vez de no haberlos depurado, de no haber depurado más specs, pero bueno. Entonces, sí, básicamente esto es lo que yo les quería mostrar en la clase de hoy. Espero que estos tips, todas estas herramientas que tal vez para los usuarios que no habíamos visto estas últimas versiones de Plant, pues nos sirvan o nos ayuden a optimizar un poco nuestros flujos de trabajo, sobre todo de trabajo colaborativo, como les planteaba inicialmente, y nos ayuden pues también como o sean herramientas de utilidad en nuestros proyectos actuales y próximos. Entonces, de esta manera pues vamos por terminada esta clase. No sé si haya alguna sección de preguntas. De pronto, no sé si Paula o Tatiana me pueden confirmar si tenemos alguna sección de preguntas o simplemente damos por terminado la clase. Muy bien, entonces, pues nada, muchas gracias a todos por su atención. Entonces, nuevamente les agradezco por atender esta clase. Espero que verdad, pues nuevamente sea de bastante utilidad y espero nos encontremos en una próxima oportunidad. Y bueno, pues nada, muchas gracias y hasta luego.